En esta ocasión vamos a estar estudiando el tema de distancia de un punto a una recta. A una recta en el espacio, por supuesto. Entonces, nosotros recordamos que los dos elementos necesarios para poder determinar la ecuación de una línea recta en el espacio era conocer un vector paralelo a la recta, es decir, un vector director de la recta de los infinitos que tenía y un punto que pertenecía a la recta. Entonces, esas dos cosas son claves siempre para poder resolver ese tipo de problemas. En este ejercicio hablamos, por ejemplo, de una línea recta que, ojo, recuerden que está en el espacio, ¿no? Está inclinada de alguna forma, una forma un poco compleja, pero si lo vemos desde cierto ángulo, en algún momento quizás podríamos ver como que si la línea fuera así, ¿no? Pero es que depende del ángulo de referencia, depende del ángulo de la persona que está viendo de la línea recta. Si yo la veo así, digamos, la línea recta la veo inclinada, pero si la veo así, es como que la vea como que estuviera recta. Entonces, para facilitar la parte analítica, consideremos una línea como que si estuviera recta. Nosotros sabemos que no lo es, ¿sí? Nosotros sabemos que no es recta. Pero, bueno, sí es recta, pero es lo que es horizontal. Entonces, tomamos uno de los distintos puntos que tiene la línea recta. Por ejemplo, ese es el punto P de coordenadas y sub 0, y sub 0, c sub 0. Y consideramos también el vector director de la recta. Entonces sería este vector. Vector V de componente rectangular en partes rectas. Muy bien. Y consideremos que deseamos determinar la distancia más corta desde un punto Q de coordenadas arbitrarias y conocidas X1 y Y1, Z1, dicho punto Q no pertenece a la recta y necesitamos determinar la distancia que hay entre ese punto y la línea recta. Hay infinitas distancias, por supuesto. Esa es la distancia que une este con este, que une. Hay infinitas distancias entre el punto y la línea recta. Pero la distancia más corta, ¿sí? La distancia más corta entre el punto y la línea recta es la distancia perpendicular. Es decir, esta distancia. Lo que sé que es más pequeña que la que teníamos antes y más pequeña que la que teníamos antes. O sea, la distancia más corta de un punto en el espacio a una recta en el espacio es la distancia perpendicular que conecta el punto con la recta. Ahora, si yo conozco un punto P en la recta y un punto Q fuera de la recta, yo puedo determinar el vector dirigido de P hacia Q. Tal que entre PQ y V se forma un ángulo entre vectores I. Ahora, observemos que este vector nada tiene que ver con el triángulo que se está formando acá. La magnitud del vector director nada tiene que ver con la distancia de acá. Muy bien. Entonces, planteamos en la distancia de un punto al plato, planteábamos lo que era el producto punto, ahora planteamos lo que es el producto cruz. ¿Por qué el producto cruz? Bueno, por esto, miren, más o menos es por esto. El seno de phi relaciona el opuesto, que sería la distancia perpendicular que me interesa, entre la hipotenusa, ¿no? El seno de phi es igual a la distancia opuesta, la distancia perpendicular entre la hipotenusa del triángulo que se ha formado, es decir, la distancia, la magnitud del vector de Q. Si nosotros tengamos una distancia, ¿sí? Quisiéramos calcular la distancia, pues daría PQ por el seno de phi. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, creo que no se logra observar lo que está poniendo al lado de la pizarra. Ah, es cierto. Veo que la cámara ahí no logra enfocar, permítanme. ¿Se logra ver ahora? Sí, 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 ahí sí. Sí, ¿verdad? Ahora sí. Va, muy bien, gracias. Entonces les decía, miren el triángulo rectángulo. Seno del phi, ojo, es opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre phi, distancia que interesa. Hipotenusa, la magnitud
magnitud del vector PQ. Está. De eso es PQ. Por lo tanto, la distancia perpendicular sería PQ por el seno del phi. Eso significa que yo podría calcular la distancia perpendicular como la magnitud del vector PQ multiplicado por el seno del ángulo, pero no conozco el ángulo, no magnitud, la suma entre los dos vectores. Ahora necesito una operación vectorial que me permita relacionar el seno del ángulo comprendido entre los dos vectores. El producto punto relaciona el coseno del ángulo comprendido entre los vectores. Entonces, el producto cruz es aquel que relaciona el seno del ángulo comprendido entre los vectores. Yo puedo entonces plantear el producto cruz entre V con PQ o PQ con V, cualquiera de los dos. Y veamos qué es lo que sucede. Pongamos V con PQ. V cruzado PQ es igual a la magnitud de 1, la magnitud del vector director, por la magnitud de los dos, la magnitud del vector PQ, por el seno del ángulo comprendido entre V y PQ, que es el ángulo fijo. Y observen que todo esto es la distancia perpendicular. ¿Sí? PQ por seno del phi, la distancia que teníamos por Pitágoras, bueno, no por Pitágoras, por relaciones trigonométricas de función seno. Es exactamente eso mismo, es la distancia d. Por lo tanto, la distancia d se podría despejar pasando la magnitud del vector director del otro lado. Y decir entonces que la distancia d es igual al producto cruz V por PQ, pero recordemos entre la magnitud de V. Recordemos algo. El producto vectorial me está dando un vector, por eso se llama producto vectorial. El producto cruz me da como resultado un nuevo vector que es perpendicular tanto a V como a PQ. Y la distancia es un escalar. Yo no voy a dar la distancia como tanto en I, más tanto en J, más tanto en K, es un escalar. ¿Sí? Porque este de aquí la magnitud de este es un escalar. Sí, lo que vamos a hacer aquí es que este vector no necesito sus componentes rectangulares para determinar la distancia. Lo que necesito es la longitud del vector, de aquí hasta acá. Es decir, lo que me interesa es la magnitud del producto vectorial. Y así calculo la distancia entre un punto a una recta. La distancia más corta entre un punto a una recta. Esta se llama proyección escalar vectorial. Bueno, no le subo proyección escalar. No quiere decir que hay una proyección escalar y hay una proyección vectorial. Esta es proyección escalar. No vamos a estudiar en este curso la proyección vectorial. ¿Está claro entonces esta parte de deducción? ¿Quedado claro? ¿La deducción de ese problema? Sí, ingeniero. Bueno. Vamos a resolver un problema entonces nosotros que nos dice que hay que determinar la distancia siempre. Increíble. Hay que determinar la distancia de punto Q hacia la recta L. Ojo, si el ejercicio les cambiara un poquito la redacción y les dijera, determine la distancia más corta entre el punto Q y la recta. Sí, por ejemplo, se pone un ejercicio con más de un literal que pide otras cosas, no determina la ecuación de la recta, determina la ecuación del plano, etc. Y el último literal determina la distancia más corta del punto Q hacia la recta tal. Es sentido contrario. No sé por qué tengo un proyecto. ¿Hola? Y le digo, yo quiero que vos toques Creo que hay un micrófono ahí activado. Cuando el ejercicio muy literal viene y le dice, en lugar de decirles así, claro, determina la distancia del punto Q a la recta L, cuyas ecuaciones son esas. Le dice, determina la distancia más corta del punto Q hacia la recta, puede pensar tal vez en derivar, ¿de acuerdo? Y al derivar va a llegar exactamente que la distancia más corta es la distancia perpendicular. Entonces, si dijeran la distancia más corta, estamos hablando de lo mismo. ¿De acuerdo? Estaríamos hablando de lo mismo. La estrategia es que se está diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Bueno, entonces, yo lo único que necesito es hacer aquello, ¿sí? Calcular el producto vectorial y su respectiva magnitud y calcular la magnitud del vector director de la recta. Aquí tenemos información.
¿De acuerdo? Aquí tenemos información de la recta. Miren, hoy lo voy a hacer con la recta está inclinada, ¿no? Para que vean que siempre va a funcionar. Aquí tenemos el punto Q, de coordenadas menos 3,2,5, y la distancia del punto a la recta es la distancia perpendicular, la distancia es la distancia media. Tengo un punto conocido de la recta, que lo voy a llamar punto P, cuyas coordenadas son, esta la voy a sacar yo, las coordenadas de este punto son 2 en X, 0 en Y, menos 1 en Z, miren, observo, X sub 0 es 2, Y sub 0 no hay, vale 0, y Z sub 0 es menos 1. Y el vector director de la recta es este, cuya componente rectangular, ¿cuál sería? Ahí ayuden ustedes con el vector director. 1, 2 y 0. 1, muy bien, 2 y 0. Los coeficientes le acompañan al parámetro T. 1, 2 y no hay 0. Muy bien. Unir vectores a través del vector dirigido PQ. Mejor dicho, unimos los puntos a través del vector dirigido PQ. Y se formará nuevamente un ángulo entre vectores phi. Análisis simple. Producto de este con este. Me va a dar magnitud de este por el seno de phi. Y vamos a volver a llegar a lo mismo. O sea que la recta no tiene que estar así como se veía, puede estar en cualquier forma en el espacio. Y el punto igual. Muy bien, entonces calculemos lo que necesitamos. Necesitamos primero calcular la magnitud del vector V, de ahí el vector PQ y después el producto Q entre V con PQ. Empecemos con la magnitud de V, que es más fácil. La magnitud de V. La magnitud del vector en el espacio es una raíz cuadrada de la componente, de la suma de sus componentes rectangulares elevadas al cuadrado. Es decir, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 0 al cuadrado. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 0. Resultado. Raíz cuadrada de 5. Fácil. Bien. Ahora necesito calcular el vector PQ, el vector dirigido PQ. El vector dirigido PQ es el vector que va desde el punto P hacia el punto Q, que se obtiene como una diferencia de coordenadas. Para calcular un vector dirigido hacemos la diferencia de coordenadas. Coordenadas finales menos coordenadas iniciales o coordenadas de llegada menos coordenadas de salida. Es decir, que la coordenada de este PQ sería la coordenada de llegada, que es menos 3, menos la coordenada de salida, que es 2. Tendría menos 3, menos 2, coma, componente Y. Coordenada de llegada 2 menos coordenada de salida 0. 2 menos 0. Listo, vamos con componente Z. Coordenada de llegada 5 menos coordenada de salida menos 1. 5 menos 1. Y listo, ese es mi vector PQ. Mi vector PQ entonces es igual a menos 3 menos 2, menos 5, coma, 2 menos 0, 2, coma, 5 más 1, 6. ¿Está claro? Sí, ¿verdad? Solo es la diferencia. Y ahora vamos a calcular el vector producto vectorial, ¿sí? No la magnitud del producto vectorial, todavía no. Primero, el vector producto vectorial, que se define como producto vectorial entre V con PQ. Esto lo hacemos como un determinante, ¿no? Quedaría componentes rectangulares hipotecados. Bueno, no es necesario hacerlo con determinante, pueden hacerlo de otra forma. Ustedes conocen las bases algebraicas que ven en física para hacer productos cruz entre vectores. V, las componentes de V son 1, 2, 0. 1, 2, 0. Componentes de PQ, menos 5, 2 y 6. Muy bien. Voy a utilizar el método de cofactores para determinar este determinante aplicado en la fila 1. Entonces, ese producto vectorial sería el elemento de la fila 1, columna 1 por el cofactor 1, 1, más el elemento de la fila 1, columna 2, cofactor 1, 2, más el elemento de la fila 1, columna 3, cofactor 1, 3. ¿Cuáles son los elementos de la fila 1? El primero es I, el segundo es J, y el tercero es A. ¿No? Y JK, elemento 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Es decir, que el cofactor 1, 1 me va a dar el coeficiente que acompaña en la dirección I. El cofactor 1, 2 es que acompaña en la dirección J y el cofactor 1, 3 es que acompaña en la dirección K. Este
¿sí? Donde la primera fila es una combinación IJK, es decir, la componente rectangular en coordenadas cartesianas, es un determinante muy particular y se puede resolver con todos los métodos que ustedes conocen, por supuesto, por Sarrus, por cofactores aquí en la fila 1 o cualquier otra fila, se puede resolver, pero al ser un determinante con la primera fila IJK, hay una forma, digamos, que ya es como bien particular de resolverla, que es utilizar el método de cofactores en la fila 1, que es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, lo voy a continuar aquí en la pizarra, para que veamos cómo es la forma particular. Vale. El profesor Cruz dice el elemento 1 que es I por el cofactor 1,1. El cofactor 1,1 es menos 1 elevado a la I más j, menos 1 elevado a la 1 más 1, multiplicado por el determinante de la matriz menor I j, es decir, la matriz 1,1, menor 1,1. El cambio en la presentado por el cerrado. Continuando, quedaría menos j, perdón, más j multiplicado por el menor 1,2. El menor 1,2, el cofactor 1,2 sería menos 1 a la i más 2 por el determinante de la matriz menor 1,2 más k por el cofactor 1,3. El cofactor 1,3 sería menos 1 a la 1 más 3 por el determinante de la matriz 1,3. Muy bien, ¿cómo quedan los signos? Veamos. Positivo, negativo, positivo. Muy bien. Entonces, positivo en I. Luego, más por menos, menos. Negativo, el determinante de Stein en J. Y el último, más por menos, positivo, el determinante de I en K. Y observen, menor 1,1, tapamos la fila 1 junto con la columna 1. Miren, tapo la fila 1 con la columna 1. Cuando tape la columna 1, el determinante que me queda es 2, 0, 2, 6. 2, 0, 2, 6. Ahora, la otra es menor 1, 2. Tapo la fila 1 y la columna 2. Cuando tape la columna 2, mi determinante es 1, 0, menos 5, 6. 1, 0, menos 5, 6. Y el último, menor 1, 3. Menor 1, 3. Tapo la fila 1 de nuevo por tapando la columna 3. Me queda 1, 2, menos 5, 2. Y listo, ahora procedemos a resolver determinantes de 2 por 2. Hacemos este por este, menos este por este. Hacemos este por este, menos este por este. Hacemos este por este, menos este por este. Muy bien, aquí está el método de cómo resolver ese determinante en particular en forma IJK. Ahora hablemos del método que les estoy diciendo, que es un método, digamos, formulado o que ya se sabe por qué es así. ¿Le vimos por qué es así? Ahora, ¿cuál es ese método? Miren, lo que hacemos es esto. Vamos a construir un esqueleto que tiene un corset aquí y tiene la multiplicación de algo por algo, menos otra cosa por otra cosa. Todo eso en la dirección I. Luego en J hay que tener cuidado, el signo se va a ir alternando, positivo, negativo. Mismo esqueleto, este por este, menos este por este. En J, más. Ahora, signo más, menos, más. Mismo esqueleto, este por este, menos este por este. Y, mire, un determinante IJK lo pueden resolver a través de la construcción de este esqueleto. Y lo que hacen es, ¿cómo llenamos el primer esqueleto? Tapen la columna 1. Si tapan la columna 1, les quedaría el determinante 2, 0, 2, 6, el mismo que aquí. Entonces hacen este por este, menos este por este. 2 por 6 menos 2 por 0. Miren, este por este, 2 por 6, 2 por 6, menos este por este, 2 por 0. Ya está. Siguiente. Tapo esta columna y quedaría este por este. Es decir, 1 por 6 menos 5 por 0. Y el último, tapan esta columna y quedaría este por este menos este por este. Entonces quedaría
1 por 2 menos menos 5 por 2. Observen que ese método de acá era exactamente el mismo resultado de cada determinante de 2 por 2. Solo hay que tener cuidado que el primero es positivo, el siguiente es negativo y el último es positivo. Es decir, lo que den I se queda en I, lo que den J le cambiamos signo, y lo que den K se queda en I. ¿Está claro cómo utilizan ese determinante? Sí, ingeniero, está claro. Vale, muy bien. Entonces, el producto vectorial me da el siguiente vector. Recuerden que esto ha sido el V me da componente rectangular y, bueno, esto vale 0. Entonces me quedaría 2 por 6, 12. Siguiente, componente rectangular en J. Eso por esto da 0. Entonces tendría menos 6 en J. Siguiente, 1 por 2, 2. Menos por menos más 10. Entonces 10 son 12. Más 12 en cada. Muy bien, ya tenemos entonces el vector del producto vectorial, el vector que resulta al utilizar el producto vectorial. Ahora, habría que calcular la magnitud de este vector, porque la formulita, si se acuerdan, decía que era igual de la magnitud del producto vectorial partido la magnitud del vector del vector. Entonces necesito la magnitud de este vector. Similar a eso, quedaría magnitud del producto vectorial. Sería raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 2 más 6 al cuadrado más 12 al cuadrado, ¿no? Veamos, podemos escribirlo como raíz cuadrada de 12 al cuadrado, es lo mismo que poner, bueno, voy a poner 144 más 36 más 140, ¿no? Tienes que hacer esa suma. ¿Cuánto quedaría? Veamos. 144, 144, 288. Más 36, ¿no? Y ahora sumamos 20. ¿Cuánto quedaría? Vamos a ver. 288 más 2 son 290. Me quedan 34. 290, 320. Me quedan 34. 324. Esta es la magnitud del producto vectorial. Por lo tanto, la distancia, ahí está la fórmula, la distancia perpendicular sería ese resultado, raíz del 324, entre este resultado, raíz de 5, que se puede escribir como una sola raíz. La distancia más corta del punto a la recta sería la raíz cuadrada de 324 puntos. ¿Está claro el ejercicio? Sí, ingeniero. Vale, muy bien. Si me preguntan, continuamos. Ahora vamos a hablar de otro tema, que es la determinación del ángulo entre los planos. Ahorita lo que correcto, ángulo entre los planos. Vale. Vamos a considerar, recuerden cada una de las rectas, o sea, antes en la clase pasada, decíamos que rectas en el espacio, el hecho de que no sean paralelas no significa que se corten, pues ahora estamos en 3 dimensiones, así que las rectas podían pasar en el espacio y nada más cruzarse y aparentar como que se cortaran, pero realmente no se cortan, realmente solo se cruzaban. Eso es porque la línea es unidimensional, ¿de acuerdo? Es una línea recta, es una unidimensional, pero se encuentra en un espacio tridimensional. Ahora, los planos son bidimensionales, ¿sí? Están formados por 2 direcciones. Entonces, y se encuentran en un espacio tridimensional. Por lo tanto, 2 planos que no sean paralelos se cortan, sí o sí, en el espacio. ¿De acuerdo? Así como en 2 dimensiones, 2 rectas que no son paralelas, definitivamente se cortan en el plano, pues aquí es 2 planos que no son paralelos en el espacio, definitivamente se cortan. Y donde se cortan los planos se forma una recta de intersección. Ya no es un punto de intersección. Ahora se formaría una recta de intersección. Observemos eso.
Va. Consideremos este sistema, ¿no? Vamos a ver si lo podemos dibujar. En este caso, ingeniero, como estamos hablando de planos, ya no cuenta lo que dijo usted también en la clase anterior, me parece, o en discusión, me parece que fue, que dijo que habían dos rectas en el espacio, pero que si no eran paralelas, tampoco era necesario que se cortaran, porque podían estar como a distanciadas en el espacio. ¿Cómo fue lo que dije? Disculpe, no le pude escuchar. Estaba... Cuando usted dijo que como habían dos rectas paralelas, si esas no eran paralelas, podían o no ser perpendiculares, o sea, que no se cortaran, porque había una distancia entre ellas también, entre profundidad, digamos. Ajá, correcto. Es cierto. Sí, eso comentaba en el caso de las rectas, no en el caso de planos. Es con lo que le acabo de comentar. En el caso de rectas, dos rectas que no sean paralelas, en el espacio no va a significar que estas se corten, ya que pueden cortarse o cruzarse. Lo que usted menciona, ¿no? Como dos rectas que aparentemente se cortan, pero realmente hay una distancia de profundidad, como usted menciona, que podríamos llamarle así. Entonces realmente no se cortan, solamente se cruzan y no son paralelas, porque estoy en un sistema tridimensional. Pero en el plano es diferente. El plano son como dos hojas de papel, ¿no? Entonces, en el plano, si dos planos no son paralelos en el espacio, uno tiene una pequeña inclinación, son infinitos, ¿no? Estos no son infinitos, pero los planos en el espacio son infinitos. Con una dirección un poco diferente, se van a cortar. Y lo que se corta, miren la sombra entre estas hojas, viene dada a través de una línea recta. Aquí está la línea recta más o menos, ¿no? Esa donde se ve más o menos la sombra, esa es la recta de intersección entre planos. Entonces, entre dimensiones, dos planos que no sean paralelos definitivamente se van a cortar. Y cuando se cortan, lo que se va a formar es una recta de corte entre los dos planos. ¿Está claro? Ok, sí, gracias. Muy bien. Entonces, miren, ahí yo tengo dos planos, ¿no? He tratado de dibujar más o menos lo mismo, ¿no? Recuerden de que es un poco difícil dibujar en tres dimensiones sobre un objeto tridimensional, pero la idea es más o menos esa, ¿ves? Aquí tienen el plano dibujado en el piso y aquí tienen el plano que estoy colocando. Entonces, eso es lo que quiero que traten de imaginar. Vale. Ahí tenemos dos planos que se cortan en una recta de intersección y nosotros queremos determinar el ángulo entre los planos. Este análisis es un poco complejo, ¿sí? Quiero determinar el ángulo entre los planos. ¿Y cómo son los vectores normales? Podríamos pensar que también por ahí empieza la solución. Bueno, el vector normal de este sería algo así. Pongamos el vector normal 1. Y el vector normal de este sería algo así. Pongamos el vector normal 2. Vale, de acuerdo. Pero no parece que me dé nada de solución a esta forma, ¿de acuerdo? No parece que me pueda solucionar mi problema. Bueno, es cierto, sí, se ve muy complicado porque el normal 2 está a cierta profundidad que tal vez no logro verla en el normal. El normal 1 está a cierta profundidad que tal vez no coincide con la profundidad a la que está el normal 2. Entonces pareciera como que si no habría una solución muy clara. Bueno, hagamos esto, miren. Aquí está la recta de intersección, ¿no? Hagamos una vista a la recta de intersección. ¿De acuerdo? La voy a ver de frente. Voy a ver los planos de frente. ¿Y qué es lo que vería si veo los planos de frente? Miren. Así es como estaba, ¿no? Yo habría puesto un dibujo más o menos así. Así como ustedes lo ven, y yo lo que quiero es verlo, pero desde esta dirección, ¿sí? Ya no lo quiero ver así. Ya no lo quiero ver así, sino que ahora lo que quiero es verlo así. Y lo que voy a ver así, en esta última vista, perdón, que eso no me ayuda mucho. Ahí, tal vez. Lo que voy a ver así, esto es lo que quiero. Verlo de frente, ver del filo a los planos. Entonces hagamos una vista bidimensional. Si yo le hago esa vista, veré primero un punto, que es esta línea recta que viene saliente, entonces puede ver como un puntito de la línea recta, de la recta que viene saliendo en esta dirección, saliendo del pizarrón, y puedo ver también una recta, este filo del plano, puedo verle este filo del plano, y puedo ver también este filo del plano. Ahí está. Perfecto, entonces, este de aquí es mi plano 2 y este de aquí es mi plano 1. Puedo ver el ángulo entre los planos. Miren, aquí solo estoy viendo los filos del plano, ¿recuerdan? Aquí está el ángulo filo. Y también puedo ver lo siguiente. Puedo ver un vector perpendicular al plano 1, que se llama normal 1,
y puedo ver un vector perpendicular al plano 2, que recuerden, tiene infinitos vectores directores, ¿no? Hay infinitos vectores directores, claro. Eso significa que si yo proyecto la dirección de este vector, alargo su línea de acción, puedo poner el vector normal aquí, no pasa nada, o aquí donde yo quiera. Por comodidad lo voy a poner aquí. Ahí está mi vector normal, N2. Y miren, hay un ángulo que se ha formado entre N1 y N2. O sea, está este ángulo, es este ángulo, ¿no? Entonces, uno puede decir, ojalá que se hubiera formado el ángulo entre planos. ¿Quién sabe? ¿Quién quita? Tal vez sí se ha formado. Veámoslo. Bueno, tracemos unas líneas vertical, horizontal, tal que esta línea es paralela a esta. Es decir, que el ángulo phi viene y se refleja por acá, similar a como es la fuerza normal en física, ¿no? La fuerza de contacto perpendicular a la superficie. Y este es el plano inclinado. Este ángulo phi se proyecta acá. Y este ángulo phi se repite acá. Y este ángulo phi se repite acá. Y este ángulo phi se repite acá. Y este ángulo phi se proyecta acá. Eso significa que sí, efectivamente, el ángulo entre los planos, observen, es el mismo ángulo entre los vectores normales. ¿Está claro la parte analítica? ¿Se entiende, Sí, verdad? Sí, sí, ingeniero, se entiende. Va, muy bien. Entonces, ya tenemos una conclusión. Ya no es necesario tanto trabajar con el propio plano, sino que puedo trabajar nada más con los vectores normales al plano. Entonces, yo puedo, si tengo el ángulo entre vectores, puedo plantear ya sea el producto punto o el producto vectorial, cualquiera de las dos herramientas que me funcione para determinar el ángulo phi. Empecemos probando con el producto punto, a ver qué sucede. Bueno, el producto punto entre los vectores normales será normal 1 punteado con normal 2. Es igual al producto de los vectores normales, es decir, a la magnitud de los vectores normales, la magnitud del normal 1 junto con la magnitud del normal 2, por el coseno del ángulo comprendido entre los vectores normales, que es el mismo ángulo comprendido entre los planos. Y ahí tengo todo. Puedo calcular el producto punto conocido de los vectores normales, claro, y puedo calcular la magnitud de cada uno de los vectores normales, y finalmente despejaría el coseno de phi. Entonces decimos que el coseno de phi, donde phi es el ángulo comprendido entre los planos, es igual a el producto punto de los vectores normales, n1.n2, sobre la magnitud de cada vector normal. ¿Está claro eso último? Sí, ingeniero. Ingeniero. Muy bien, pero sucede algo un poco interesante. El producto punto puede ser positivo, puede ser negativo y es conmutativo, independientemente de si es N1 por N2 o N2 por N1. Entonces, el ángulo phi puede ser determinado como dos soluciones, es decir, puede determinar el ángulo phi cuando el producto punto es negativo o cuando el producto punto es positivo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va. En el segundo cuadrante, recuerdan que en el segundo cuadrante el coseno es negativo y en el primer cuadrante el coseno es positivo. Bueno, en el primer cuadrante el coseno positivo es debido a que el ángulo es un ángulo agudo y en el segundo cuadrante el coseno es negativo debido a que está en el menos x y ahí se forma un ángulo obtuso. Entonces, este método puede determinar dos ángulos. Puede determinar el ángulo que está agudo entre el normal 1 y normal 2 o también puede determinar el ángulo obtuso que hay entre el normal 1 con el normal 2, es decir, el ángulo mayor a 90 grados. Entonces, para trabajar siempre con el ángulo agudo entre vectores, miren, aquí está el ángulo agudo y aquí está el ángulo obtuso, ¿sí? Para trabajar siempre con el ángulo agudo entre vectores, pues lo que voy a hacer es considerar nada más el valor absoluto del producto punto. O sea, solo me interesa el numerito o el escalar del producto punto, más no me interesa su signo. ¿Está claro? Ingeniero, está bien. Vale, muy bien.
Continuando, hagamos un ejemplo entonces. Nos pide encontrar el ángulo que forman los planos. Es nada más la indicación. Encontrar el ángulo phi entre los planos P sub 1 y el plano P sub 2. Donde el plano P sub 1 es 2 en X menos 3 en Y más 4 en Z igual a 1. Y el otro es X menos Y menos Z igual a 5. Muy bien, ¿qué estábamos viendo en las discusiones de esta semana, en la parte teórica de las discusiones de esta semana? ¿Qué es lo que estábamos viendo y que decíamos que podíamos sacar cierta información de la ecuación general de los planos? ¿Qué podemos sacar de esta información, de esta ecuación? Los coeficientes de X, Y y Z son las componentes del vector ¿Las director. componentes del vector? ¿Director? No, en este caso no se llama director, porque es un plano. ¿Cómo se llama el vector del plano? No, y este ya no es director, ya no se llama vector director. Vector normal. Vector normal, pero es correcto. Los coeficientes que acompañan a X, Y y Z en la ecuación general o en la ecuación ordinaria de un plano representan las componentes rectangulares de su vector normal. Por lo tanto, el vector normal del plano 1 será 2 menos 3, 4. 2, menos 3, 4. Y las componentes del vector normal 2 serán 1 menos 1 menos 1. Listo. No necesito dibujar el problema. Necesito directamente el ángulo entre planos. Yo ya sé que voy a determinar el ángulo entre planos. El coseno de phi es la magnitud del producto, el valor absoluto del producto punto entre la magnitud de cada vector normal. Calculemos la magnitud y ya tenemos aquí las componentes rectangulares. La magnitud del normal n, la magnitud del normal 2. Vamos a ver. 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Sí, no me importa, al cuadrado siempre positivo. 2 al cuadrado es 4, voy a ponerle un solo. 2 al cuadrado 4, más 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado 16. Siguiente. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 1 más 1 más 1. Resultado. Raíz cuadrada de 16, 9, 25, 4, 29. Raíz cuadrada de 1 más 1 más 1, 3. Listo. Ya tenemos las magnitudes de cada vector normal. Me hace falta conocer el producto punto. Calculemos el producto punto entre los vectores normales. El normal 1 punteado en el normal 2 es igual, miren, producto vectorial, perdón, producto escalar o producto punto, se hace así. Colocamos las componentes rectangulares de cada vector, 2, menos 3, 4, y las punteamos con las componentes rectangulares del otro vector, 1 menos 1 menos 1. Y el producto punto se hace así. Componente X punteada con componente X, 2, 1. Más componente Y punteada con componente Y, menos 3 por menos 1. Más componente Z punteada con componente Z, 4 por menos 1. El producto escalar es más fácil que hacer que el producto vectorial. 2 por 1, 2. Menos por menos, más. 2 por 1 por 3, 3. Más por menos, menos. 4 por 1, 4. 2 y 3 son 5, menos 4, 1. Entonces, el producto punto entre el normal 1 por el normal 2, el resultado es igual a 1. ¿Se ha entendido cómo se hace el producto punto? Sí. Muy bien. Ahora solo vamos a proceder entonces a sustituir en la fórmula y calcular el ángulo phi. Me ayudan ustedes con la calculadora. Tendríamos phi es igual al coseno inverso. Miren, estoy despejando de acá. El valor absoluto de este resultado. El valor absoluto de 1. Entre la magnitud del normal 1 por la magnitud del normal 2. Raíz cuadrada de 29 por raíz cuadrada de 3. Muy bien, ¿cuánto da el ángulo phi? Coseno inverso de eso,
Me dan el resultado, por favor, en grados hexadecimales. 83. 63. ¿Cuánto? 83.85. 63.85. Observen. 83. 83, ok. 83.85. Observen el resultado. Es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque el argumento del coseno es positivo. Si fuera un valor negativo, me daría un ángulo mayor a 90 grados menor a 180. Entonces, ahí está el resultado. Coseno de phi igual a esa expresión que tenemos acá y el valor de phi 83.85 grados. El ángulo entre los planos es ese valor. ¿Alguna pregunta? En este caso dejamos ingeniero. ¿Cómo? ¿Cuál fue la pregunta? Yo quiero preguntar los grados, el ángulo del plano se deja en grados hexagesimales o se tiene que dejar en radianes. No hay regla para eso. Lo podemos dar tanto en grados hexagesimales como en radianes. Digamos que si el valor es exacto de los conocidos, ¿no? 30 grados bisextos radianes, lo podemos dar de las dos formas. O sea, que podemos darlo tanto así como en radianes. Cualquiera de las dos es válida. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? Si no hay otra pregunta, vamos a continuar. Vamos a tratar un ejercicio de superficies cilíndricas. Miren, en discusión, ¿sí? Yo creo que hubo tal vez un problema con la teoría que la semana pasada, estoy seguro. Y no nos la teoría de planos con las dos variables, con las tres variables, con una ausente, etc. Pero en discusión, en mis discusiones pueden revisar si gustan ese ejercicio de cómo graficar un plano de variable ausente, cuando solo aparece X y Y, falta la Z, o aparecen Z y Y, falta la X, cosas así. Entonces, los cilindros son similares al análisis del plano de la gráfica del plano de variable ausente. Las curvas cilíndricas aquí en el espacio, ustedes las van a ver. Ojo, yo sé que el nombre es engañoso, uno piensa que solo van a salir cilindros literalmente, o sea, que todas las curvas cilíndricas son esto, cilindros. Pero no es así, realmente salen otro tipo de curvas. Pero a estas se les llaman curvas cilíndricas. Ecuaciones de la forma donde hay dos variables en juego y una variable no lo está, esas son curvas cilíndricas o superficies cilíndricas. Y ya vamos a ver cómo se grafican. Hagamos un ejemplo. Permítanme. Vale, grafiquemos este cilindro. Ese es nuestro tema ahorita, ¿no? Cilindros. Pónganle mucha atención porque cuando estemos en la gráfica de sólidos, esto va a ser indispensable. Vale, tenemos que graficar el cilindro X igual Z cuadrado. ¿Cuál es la variable ausente en este ejercicio? Bien. Y, correcto. Anotemos eso. Esa es la variable ausente. Ahora, grafiquemos. Vale. Nuestro sistema tridimensional era este. A ver, voy a poner un poquito más. X, Y, Z. Muy bien. La curva está contenida, digamos, al menos así como se ve, dice X igual a Z cuadrado. Uno puede llegar a pensar como que si la curva estuviera contenida en el plano XZ, y pues como que sí, no, realmente es como que es cierto y al mismo tiempo no es cierto, pero es más falso que cierto. Pero hay una información bien clara, que yo puedo trazar sobre el plano ZX. Recuerda, esa curva la puedo trazar sobre el plano ZX y luego mandarla a las tres dimensiones. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar nada más con la vista de acá, el plano Z con X, solo con ZX. Y le voy a poner, por ejemplo, que Z es mi variable dependiente y X es mi variable independiente. Entonces, en dos dimensiones, el dibujo yo voy a ponerlo como allá ponía en matemática Y y X, ¿no? Ponía Y vertical, X horizontal. Pues aquí voy a poner Z vertical, X horizontal. Y si fuera el plano ZY,
Z vertical, Y horizontal, ¿sí? Y si fuera el plano YX, pues a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y vertical, X horizontal. Entonces, en este caso, digamos que Z es la más fuerte de todas, ¿sí? Z le gana a X, le gana a Y. Entonces, si vamos a graficar en el plano ZX, Z vertical, X horizontal. Plano ZY, vertical, horizontal. Y plano YX, ahí como estamos acostumbrados, Y horizontal, X horizontal. Entonces, quedaría así. Vale. Z como variable independiente y X como variable independiente. Y vamos a graficar la curva X igual Z. Esto se parece a una de aquellas parábolas que veíamos en matemática 1 y matemática 2, que era, antes se llamaba X igual Y cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora se llama X igual a Z cuadrado, pero sigue siendo una parábola. ¿Se recuerdan lo que hablamos cuando estudiábamos la gráfica, cuando hacíamos un refuerzo para estudiar las gráficas? Hablábamos de que esta ecuación particular, X igual a Y cuadrado, o en este caso, X igual a Z cuadrado, era una parábola muy particular. ¿Qué parábola es esa? ¿Centrada en dónde y abierta hacia dónde? Centrada en el origen, abierta hacia arriba. Centrada en el origen. Y ojo, no es abierta hacia arriba, es abierta a la derecha. La curva de acá es Z igual a raíz de X. Pues, Bueno, no voy a salir. acá es Z igual a X. ¿Sí? Entonces, esa gráfica la vamos a hacer acá. Miren, la gráfica de eso se llama curva directriz. Y esa gráfica la vamos a hacer en el plano ZX. Miren, se abre a lo largo de X positivo, arriba en Z y abajo en Z. Entonces se abre así. Entiéndase que eso está graficado en el plano ZX. Y vamos a hacer que se alargue en la dirección de la variable ausente. O sea, van a trazar una línea como esta. Y ahí vuelven a trazar exactamente la misma curva, la misma parábola. Entonces voy a trazarla de nuevo. Y lo mismo. Muy bien. Entonces, esto se está formando así. Viene la curva cilíndrica y se está formando así. En la dirección de la variable ausente. Y tanto para allá como para acá. Es como una teja, ¿de acuerdo? Eso es como una teja de los techos. Entonces, esa es la curva cilíndrica. La recta esta de la parábola, bueno, mejor dicho, la trayectoria esta de la parábola se llama curva directriz, porque es lo que nos da la dirección y cómo vamos a hacerlo. Y las líneas que van paralelas a la variable ausente se llaman curvas generatrices, porque generan al cilindro. ¿Y por qué se trazan en variable ausente? Porque no está Y. Entonces, esa curva va a ser la misma en todos los planos Y. En Y igual a 1 tendremos una parábola, en Y igual a 2 tendremos otra, y así sucesivamente, en todos los valores de Y tendremos la misma forma parabólica. Entonces, por eso es que se ve la gráfica de esa manera. ¿Está claro cómo trazar cilindros?